Este es el video correspondiente a la clase 1 del programa de lectura y escritura académica ProLEA para la carrera de arquitectura. El género que abordaremos es la memoria descriptiva, Casa Antonio Carlos Sisa. Mi nombre es Agustina Cruz y hoy nos dedicaremos a la discusión del campo. Antes de realizar la lectura de la memoria Antonio Carlos Sisa, debemos saber algunas cosas sobre el arquitecto Álvaro Sisa, la obra arquitectónica en cuestión, la casa Antonio Carlos Sisa, y un poco sobre el género memorias descriptivas propio de la disciplina que nos concierne, que es la arquitectura. Es probable que en el tránsito de su carrera hayan escuchado el nombre Álvaro Sisa, quizás por mención de sus profesores. Ellos se encargaron de pasarme la memoria descriptiva que ustedes van a leer y yo me dediqué a buscar un poco de información sobre este arquitecto. Es importante, recordemos, buscar información en revistas especializadas. Siempre por ahí nos vemos tentados a recurrir a otras fuentes que quizás nos sirven como guía, pero las revistas especializadas, particularmente acá en arquitectura, son de suma importancia. En esta introducción a una entrevista encontré cierta información como para que nos hagamos una idea. Álvaro Sisa es el arquitecto portugués de mayor prestigio internacional, nos dicen. Su arquitectura, de marcado carácter artístico, incorpora al lenguaje racionalista su personal discurso expresivo. La poética del espacio y la preocupación por el medio en el que actúa le convierte en impulsor de una disciplina austera y siempre renovadora. Nos señalan en esta introducción, antes de comenzar la entrevista, que es un trabajador constante que ha ejercido la docencia fuera y dentro del país como práctica indisociable del aprendizaje. Él participó con las operaciones SALT de vivienda social en Portugal y tuvo participación en concursos internacionales y los trabajos para Venecia, La Haya, Berlín Occidental y Macao. Incorpora la problemática de la escala urbana, completando así una trayectoria serena y rigurosa. La casa Antonio Carlos Sisa, obra de Álvaro Sisa, se encuentra ubicada en la pequeña ciudad de Santo Tirso, que hace parte ya del área metropolitana de Oporto, en Portugal, y fue diseñada y construida entre los años 1976 y 1978. El proyecto Sisa se encuentra sumergido en una manzana del casco urbano, una zona residencial de baja altura que se ha venido densificando fuertemente. Estas apreciaciones podemos encontrarlas también en la totalidad de la memoria que nosotros vamos a leer. He agregado algunas imágenes de la casa Antonio Carlos Sisa como para que puedan hacerse a la idea, una imagen mental sobre sobre lo que nosotros vamos a leer y sobre las decisiones, empezar a pensar sobre las decisiones que se tomaron ante diferentes problemáticas arquitectónicas al momento de su construcción. Entonces llegamos a la pregunta clave. ¿Qué es una memoria descriptiva? ¿Cómo la conceptualizamos? ¿Cuál es su definición? Para aproximarnos a una definición de este género, utilicé el texto A priori, a posteriori, la memoria descriptiva como reflexión teórica en arquitectura, de William García Ramírez. Y nos dice, la memoria es certeza y ficción. En el mundo de la arquitectura, la memoria descriptiva de los proyectos es una certeza, pues es el relato de un proceso proyectual materializado en un escrito y servido para la historia como testimonio, un recuento de una experiencia de diseño y construcción en tiempo pasado. Es decir, que hay una certeza porque es lo que ya está dado, lo que ya está dicho,
lo que ya fue hecho. Pero la memoria descriptiva también puede ser una ficción, una invención de la imaginación del arquitecto, en tanto esta es un relato argumentado de una experiencia proyectual futura, una explicación anticipada de una obra aún no construida. En nuestro caso, nosotros vamos a encontrarnos con el relato de un proceso proyectual que ya fue materializado, es decir, que nuestra memoria se acerca en algún punto más a la certeza, porque es un recuento de la experiencia de diseño, o por lo menos de aquello que el narrador, el hablante, entiende como la experiencia de diseño y las decisiones tomadas. Para seguir ampliando esta definición, vamos a leer otro fragmento. Nos dice: las certezas que encarna la memoria descriptiva quedan expresadas por escrito en las posturas y decisiones proyectuales del arquitecto y se entienden como su respuesta a necesidades funcionales del tipo individual, familiar o social frente a un espacio arquitectónico. Subrayo esta idea porque se va a encontrar fuertemente resaltada en la memoria descriptiva que vamos a leer. Una serie de posturas de tipo objetivo en tanto son verificables en los planos y en el edificio construido. Vamos a encontrar en el texto que hay referencias a planos que figuran en la memoria y también a referencias exofóricas, es decir, referencias que aluden a un espacio que está por fuera del texto, que es la casa construida. El texto sigue. Por otra parte, las ficciones de la memoria descriptiva se expresan en las creencias subjetivas que cada arquitecto arrastra fruto de su formación y experiencia, y que se manifiestan en sus posturas conceptuales, filosóficas, estéticas, ideológicas y o teóricas, las cuales integra de diversos modos a su creación arquitectónica. Vamos a encontrar también un poco de esto cuando entendamos, ¿sí?, cuál es el paradigma que utiliza el arquitecto. Es precisamente en esta tensión entre las certezas de lo funcional y las ficciones de lo conceptual donde descansa la esencia y fundamento de las memorias descriptivas. Esta condición paradójica entre la certeza y la ficción tiene que ver con una característica propia de toda memoria descriptiva en arquitectura: la posibilidad de encarnar dos tipos de conocimiento a la vez. Uno, como un saber adquirido, previo a la experiencia de haber diseñado y construido la obra arquitectónica, es decir, un conocimiento a priori de la realización del proyecto, en tanto que un segundo tipo de conocimiento alude a un saber adquirido a través de la experiencia de haber conceptualizado, diseñado y construido el proyecto. Por lo tanto, es un conocimiento a posteriori de la ejecución de la obra de arquitectura. Nosotros estamos viendo aquellas decisiones que fueron tomadas o las decisiones que se cree que fueron tomadas en la ejecución de la obra de arquitectura. Entonces, ¿cómo definimos a la memoria descriptiva que vamos a leer? Como un recuento posterior al diseño o construcción de la obra, donde se constata cómo fue el proceso de conceptualización y diseño. En este sentido, se trata de un modo de deconstrucción del edificio donde se elabora una recapitulación en la que se explicitan y justifican cuáles fueron las principales decisiones proyectuales. La memoria también puede ser entendida como una argumentación, el sostenimiento, y vamos a verlo, que es el eje de nuestra memoria, de argumentos de las decisiones proyectuales que se tomaron durante el proceso de conceptualización y diseño.
el establecimiento de puentes y vínculos entre la práctica ejecutada y las estrategias conceptuales y proyectuales utilizadas para tal fin, por lo que este tipo de memoria también constituye una reflexión teórica y a la vez un documento historiográfico en tanto se trata de una mirada reflexiva sobre hechos consumados. ¿En qué ámbitos se solicita la memoria descriptiva? ¿En qué ámbitos se configura este propósito social? Bueno, es exigida en publicaciones, revistas, monografías de las obras de los arquitectos. Recordemos que la memoria que vamos a leer no fue escrita por Sisa, sino por alguien que hace un recuento de las decisiones de Sisa. También nos señalan que se solicitan en eventos de carácter público como concursos y bienales de arquitectura o también en licitaciones. Bien, después de discutir el campo, que es lo que acabamos de hacer, interiorizarnos en las temáticas, debemos leer la sección Nota descriptiva de la memoria Casa Antonio Carlos Sisa. Sobre esta sección, Nota descriptiva, trabajaremos. Se sugiere de todas maneras la lectura completa de la memoria, porque ahí podremos encontrar el resto del texto, que son las palabras del mismo Sisa. También se sugiere la lectura de a priori y a posteriori, la memoria descriptiva como reflexión teórica en arquitectura de William García Ramírez, de 2016. Después de leer la memoria de manera completa, seguiremos con el video de la clase 2 de construcción, el cual se divide en la parte 1, parte 2 y parte 3. Desde ya, gracias por su atención.